y como las piedras guardan recuerdos. El famoso bosque llamado Chiribiquete lo podrán encontrar en la segunda sala de Fórum. Ahí podrán vivir una experiencia maravillosa, pero también hoy quiero invitar al frente a quien nos presentará a nuestra siguiente invitada, Diana Marcela Marín. Bienvenida. From Ideas to Impact, creating a healthcare culture of innovation that endures and expands. Kathy Easter, CEO, Hospital Houston Methodist Global Health Care Services. Bueno, muy buenos días. Good morning. Thank you so much for being here. Buenos días, muchas gracias por estar Today aquí. we have Hoy the honor to tenemos el honor de tener aquí a nuestra invitada especial, Kathy, gracias a la Universidad Pontificia Bolivariana. Les cedo la palabra. Tiene más o menos 50 minutos para compartir su conocimiento. Hoy la doctora Kathy va a presentar ideas para el impacto en la creación de una cultura de salud de innovación que dure y se expanda. Gracias por tan cálida presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a invitarme a este evento. Este es un foro sumamente importante en donde las ideas del futuro se están abordando. También quiero agradecerle a mi equipo que trabajó muy duro para prepararme en el evento de hoy. Espero que les esté funcionando bien la interpretación. Voy a compartir con ustedes un poco sobre cultura y por qué es tan importante en la medida en que se establece la innovación, programas de innovación y de salud, y cómo es la piedra angular para poder fundamentar estas ideas y cómo pueden apoyar la organización para prestar un servicio de salud a los pacientes dentro de las organizaciones. Quiero contarles a ustedes sobre Houston Methodist. Como pueden ver ustedes aquí, somos un centro médico ubicado en el estado de Texas. Les voy a contar un poco. Tenemos 7 hospitales en la red y un hospital de casos agudos a largo plazo. Atendemos más o menos 2.767 personas que viven en esta casa y atiende también 26.000 kilómetros. Entonces, nosotros tenemos 34.000 empleados y más o menos unas 3.000 camas de cirugía. Vamos a hablar un poco de los pacientes que forman parte fundamental de lo que hacemos, pero este es un mensaje que ustedes van a ver en la primera diapositiva y que va a continuar a lo largo de las diapositivas. Somos un centro académico, tenemos una serie de afiliaciones de investigación y educación, programas también, y son sumamente importantes en la medida en que tenemos la integración. Aquí tenemos un modelo de staff abierto, tenemos médicos privados y empleados. Todos trabajan dentro de nuestros hospitales. Esto es sumamente importante para nosotros, pero dicho esto, sí tenemos 1.300 médicos contratados. Aquí tenemos más o menos, estos son realmente solamente para estos empleados. También, como pueden ver ustedes, tenemos otros 4.000 médicos afiliados que también atienden sus visitas. Entonces, estos somos nosotros como organización y vamos a compartir más información de quiénes somos nosotros también. Esta es la ubicación del centro médico. Este es el edificio bandera. El Texas Medical Center es el más grande en el mundo
y emplea más o menos unas 120,000 personas que van a trabajar allí todos los días. Entonces nosotros somos una de las instituciones fundamentales del Centro Médico de Texas. A la derecha vemos el edificio cuando abrió, cuando este es uno nuevo, va a abrir en el 2027, va a aumentar la capacidad en el centro de Texas para atender más o menos unas 1,300 camas. Desde la perspectiva del hospital, ¿cómo puedo explicar qué tan grande es? Porque realmente es una institución muy grande. Esta es una... podríamos decir que esta es la 8ª ciudad más grande en Estados Unidos, y desde la perspectiva, nace un bebé cada 20 minutos en promedio en el centro. Se hace una cirugía cada 3 minutos en el Centro Médico de Texas. Es bastante grande y es bastante complejo, y es aquí en donde gran parte está la piedra angular de nuestra cultura e innovación. Este hospital es uno de los hospitales comunitarios que está en el área noroeste de Houston, donde teníamos antes como una brecha para los pacientes. Recientemente abrió recientemente en marzo de este año, y una de las cosas que nosotros hicimos es que tomamos el aprendizaje de todos los desarrollos hospitalarios, especial uno que abrió en otra área de Houston, en Woodlands. Tomamos esas experiencias y las desplegamos aquí. Además, nos tomamos 8 años para hacer el trabajo de innovación, y eso lo incorporamos en la infraestructura del Cypress Hospital. Realmente empezamos teniendo esto en cuenta. Obviamente la tecnología va a cambiar, no podemos predecir qué es lo que va a ser, lo que va a pasar, pero mucha de la infraestructura la incluimos en las paredes, y esto es lo que estamos haciendo en la medida que lo estábamos planeando. Lo llamamos el Hospital Inteligente del Futuro. En la medida en que lo abrimos, realmente se volvió una realidad, y voy a explicarles más adelante un poco de esto. Estas son algunas de las áreas que integramos desde justo el inicio. Tenemos una zona de cámaras, ayudan con la parte de atención a los pacientes, con las altas, con las admisiones. También vamos a hablar de atención y de los cuidadores, y también tenemos monitoreo para que se puede hacer como resultado de ello. Entonces, al construir esto, teniendo en cuenta el futuro desde la perspectiva de infraestructura, fue muy importante para nosotros. Y también en la medida en que contratábamos a las personas que acogían esta idea de que esto iba a ser parte de un hospital inteligente, fue una parte muy importante de la contratación en estas instalaciones. Estos son los valores que tenemos, nuestros valores fundamentales. Significa iCare en inglés, pero representan integridad, compasión, rendición de cuentas, respeto y excelencia. Si bien todo el mundo ciertamente tiene una misión y visión y valores, voy a explicarles a ustedes cómo es que esto se volvió la piedra angular de lo que somos. Si ustedes fueran a entrar a alguno de los hospitales nuestros el día de hoy, considero que podrían parar a cualquier empleado cuáles son los valores, y ellos se los dicen porque están allí. Son los valores que vivimos todos los días, y eso es sumamente importante en la medida que hablamos de cultura. Ahora quiero volverlos a llevar antes de que se implementaran o se declararan esos valores en la organización. Usted porque me preguntará por qué estoy mostrando el clima. Voy a llevarlos al 8 de junio de 2001. La primera tormenta de la temporada, Allison, ellas se nombran en orden alfabético. Esta llegó a Houston como siempre lo hacen, pero la perspectiva era diferente. Nosotros anticipamos que iba a llegar la tormenta, y las predicciones de clima empezaron. Dijimos, bueno, va a llegar y va a continuar la vida, y simplemente va a soplar y simplemente iba a llegar a tierra. No hizo eso. Sorprendió a todos, y de hecho hizo un movimiento de 360 grados y se quedó estancada en Houston. Los efectos de eso fueron devastadores.
afectó la parte norte del hospital y tuvimos 1 metro de agua en solamente unas horas. Los efectos de eso no fueron solamente las inundaciones, sino las inundaciones tan rápidas. Experimentamos nosotros que para nosotros los niveles de los sótanos los cubrió completamente. Entonces, nosotros teníamos un censo de 600 pacientes, teníamos que movernos. Tuvimos algunos generadores de backup y no fallaron, pero realmente tuvimos que sacar a todos los pacientes de los hospitales a otras instalaciones de atención. Muchos tenían ventiladores. Eso fue traumático para nosotros como organización. Estuvimos cerrados por 1 mes completo y necesitamos años para reconstruirnos. No fue solamente nosotros, fue cada hospital en el centro médico de Texas que tuvo ese tipo de devastación. Pero Dios nos cuidó mucho, nadie murió, nadie tuvo lesiones graves. Esto fue un milagro. Entonces, estos fueron momentos dramáticos para nosotros que nos puso a prueba como organización, pero como resultado de ello simplemente también abordamos algunas de las debilidades y ahí es como es que los valores de iCare se volvieron tan importantes para la misión. Nos dimos cuenta que esto es parte de nuestra cultura, de nuestro relacionamiento. Ahora voy a compartir lo de iCare. Son fundamentales para quienes somos nosotros como organización. Son fundamentales para la cultura de quienes somos como organización. Estos son los principios rectores que nosotros implementamos hace 25 años. Richard Barrett es un psicólogo bien conocido. Y sus teorías, una de sus teorías es que si usted pone un grupo de personas en conjunto, independientemente de que sea una comunidad o un colegio o una iglesia o un centro académico grande de personas, cuando usted los une, ellos desarrollan una cultura. Entonces, ¿cómo se desarrolla esa cultura? Eso se puede dirigir hacia los resultados que uno quiere lograr, o si no hace nada, aún va a crear una cultura. No es que pueda o no pueda lograr la dirección que usted espera que logre. Yo creo que es importante entender cómo es que se desarrollan las culturas y cómo se pueden reforzar para poder obtener los resultados que todos queremos para los pacientes y comunidades que cuidamos. En la medida en que empezamos a abordar nuestro segundo siglo, en el 2019 nosotros tuvimos un aniversario de los 100 años. Y esto fue antes de eso, porque esta es la visión para el segundo siglo. Como lo pueden ver ustedes aquí, tenemos 6 palabras sencillas. Tenemos seguridad sin paralelos, calidad, servicio e innovación. Esto forma parte de la piedra angular de lo que nosotros hacemos en Methodist. Antes de eso, a nosotros nos contactó en el 2005 un grupo que se llama University Healthcare Consortium. Ahora se llama Vecient. Los nombres no son tan importantes, pero lo que ellos hacen es que todos los centros académicos médicos en Estados Unidos le damos todos los datos, nuestros volúmenes, nuestras tasas de mortandad, de morbilidad, índices de casos, duración de estadía, todas las métricas se las entregamos a ellos. Ellos toman esos datos y nos comparan. Y en el 2005 hablaron con nosotros y nos dijeron, bueno, tenemos la metodología del tablero de control, de scorecard, de lo que tienen en la organización y queremos compararlo con otras 3 organizaciones que realmente que están en la parte superior y otras 3 que están en la mitad. Entonces queremos que ustedes participen en esa actividad. Yo estaba trabajando en Methodist y nadie de nosotros creíamos que estábamos en la parte superior, pero realmente no teníamos fe en ello. Entonces resulta que estábamos correctos. Nosotros estábamos en el grupo medio 49-79. Esto fue un llamado
esto fue un llamado para nosotros. Una de las cosas que nos llevó a hacer eso es que también pudimos identificar cuáles son las características de esas organizaciones que se encuentran en la parte superior en materia de calidad en Estados Unidos. Y todas se encuentran aquí en la parte derecha de la diapositiva. No me gusta diapositivas, pero simplemente quiero recalcar algunos puntos. El sentido, alineación de los líderes de la Junta, eso es algo que se ve en todas las organizaciones, pero la cultura está alineada. El estilo de liderazgo, el CEO es apasionado en temas de calidad y crea esa alineación y la vive en tiempo real. Entonces, no es algo que habla, sino que lo demuestra, lo cual es muy importante para ellos. Es muy importante tener sistemas de rendición de cuentas medibles para poder medir los resultados, en donde tenemos éxito, en donde estamos fracasando. Finalmente, ese enfoque en los resultados y ese incansable ciclo de mejora es sumamente importante para poder ser uno de los mejores en desempeño. Entonces, este es el diferente abordaje. Ahí constantemente tenemos que mirar cómo podemos tener esos resultados, cómo podemos tomarlos, compartirlos en la organización para que todos tengamos éxito juntos. Y finalmente, la colaboración. La colaboración es esencial. Uno no puede hacer esto en un silo, en una parte de la institución y decir que en la otra institución no funciona la calidad. Esto importa todos los días para cada paciente y para cada familia de los pacientes que atendemos. Para nosotros esto lo tomamos con la seriedad que ameritaba y queríamos estar arriba. Entonces lo que hicimos nosotros, esto no es cierto. Estas son noticias falsas, pero esto es algo que nosotros trajimos. Por lo tanto, tuvimos un paseo con los líderes ejecutivos y los médicos en todo el sistema. Dijimos, bueno, aquí es en donde queremos estar. Aquí no estamos, pero sabemos que podemos estar allí. Sabemos que podemos estar allí. Si volvemos y miramos estos 5 principios, podemos realmente hacer ese tipo de cosas. La rendición de cuentas. Eso es algo que tenemos en los valores de iCare. Tener sistemas implementados para garantizar que estamos monitoreando los resultados. Podemos hacerlo. Ser colaborativo, pero vamos a tener que ser mucho más colaborativos frente a lo que éramos antes. En la medida en que empezamos este recorrido, este viaje, y en la medida en que continuamos en este viaje, decidimos que íbamos a tomar un paso no más. Una de las cosas que íbamos a medir, porque realmente queríamos tomar algo, tener éxito y construir sobre ese triunfo. Lavarse las manos, por ejemplo. Se ve tan simple. Su mamá se lo dijo que lo hiciera, de lavarse las manos. También debe lavarse las manos porque su médico o como médico también es buena práctica lavarse las manos por estar visitando a otros pacientes. Es un mensaje sencillo, por lo tanto empezamos allí. Entonces empezamos, de repente puede no tener sentido, pero para nosotros sí lo tiene. También nos alineamos los incentivos. Entonces, cada empleado a cada nivel dentro de la organización, cuando medimos estos resultados, lo miramos de 3 formas diferentes. Inicialmente, contratamos personas que pretendían ser empleados y que venían a monitorear y simplemente sumaban estos resultados, y nos dimos cuenta que algunas partes de la organización se estaban desempeñando muy bien. Estamos tratando de determinar por qué les iba bien y por qué otras no. Entonces será el grupo de médicos o la cultura de enfermería. ¿Qué es lo que estaba pasando en los que les iba bien, otros en los que estaban en la mitad y otros que estaban abajo? Nos enfocamos en esto. Luego reforzamos esto con dinero. Entonces, los bonos de higiene de manos jugaron un papel muy importante para todos los empleados. Entonces, todos los empleados sabían que estaban en alineación para poder obtener estos bonos. Por lo tanto, esto también, el dinero ayuda a reforzar la cultura, pero no solamente debe tratarse de dinero. Tiene que haber un motivo mucho más grande. Y para nosotros, lavarse las manos salva vidas, y así fue como empezamos este viaje. Esos son los resultados en el 2024. Pasábamos de estar en la mitad, como pueden ver ustedes en la mano derecha, como les mencioné,
University Healthcare Consumption, se conoce ahora como VCENT. Y ellos clasifican los hospitales, entonces a lo largo y ancho de Estados Unidos, los ponen en diferentes grupos de acuerdo con su tamaño y su complejidad. Y entonces, tal como pueden ver ustedes en el 2000, en los 200, en el 2000, en el 2024 tenemos los más importantes. Tenemos unos de tamaño medio, centros médicos de tamaño medio. Nos clasificaron en el 204. Fuimos clasificados 1, 2, 3 y 4 en Estados Unidos. Además, si ustedes miran, no sé cómo manejar el pointer. Bueno, ahora si miramos aquí en 104, pasamos ese hospital de 104 hasta a clasificarse como número 3. Esto fue incansablemente. Miramos estos resultados, mejoramos los resultados, miramos cómo estamos teniendo éxito y en dónde es que tenemos que continuar trabajando. Y de nuevo se trata de construir cultura, crear cultura basada en nuestros pacientes, que vamos a trabajar incansablemente para poder mantener a nuestros pacientes lo más seguros posibles cada uno de los días, de cualquier forma. Aquí, este es un número de diapositivas que muestran realmente lo que el enfoque que tuvimos nosotros. Esos son diferentes gráficos, todos tienen los mismos mensajes. En todos el paciente está en el centro, en el foco de lo que hacemos, y tomamos la misión académica, también toma nuestro enfoque en nuestra calidad, seguridad, servicio, para poder crear salud, seguridad, innovación sin paralelos. Escuchen la palabra, sin paralelos. Yo creo que esta es una palabra bastante interesante. Nosotros aquí, todos obviamente tienen propósito, pero miramos la palabra de sin paralelos. ¿Por qué? Porque sin paralelos significa que ustedes son incansables en esta búsqueda para poder ser los mejores, pero al mismo tiempo reconocemos que incluso cuando les está yendo muy bien, aún hay espacio para mejora. La seguridad es la siguiente palabra, porque cuando tenemos una opción de decisiones, la seguridad debe ser una parte fundamental de todo lo que hacemos, en especial cuando se relaciona con los pacientes. Entonces, para nosotros también esto tiene mucho propósito: la calidad, el servicio y la innovación. Vamos a hablar de esto más adelante. Y este es lo que hacemos cada año. Cada uno de los empleados, incluyendo los médicos empleados, ellos adquieren este compromiso. Nosotros les llamamos la ruta a un lugar sin paralelo, en donde todos los empleados asisten y todos vuelven a tomar como un gusto, como se actualizan en lo que significa esto. Y como líder, esto es algo que uno no puede comprometerse. Como líder, uno es el jefe de calidad de la organización. Cada uno de ustedes lo es. Entonces, esto determina realmente cómo se contrata, infortunadamente, o cómo despide, o cómo cuando no se alinean a esta cultura. Y todas estas cosas, a salvo de la cultura, se refuerza. Es fundamental. Y yo eso me he dado cuenta, no son noticias nuevas para ustedes o cosas nuevas que hayan escuchado, pero si nos enfocamos en la parte fundamental, es algo que reforzamos una y otra vez. Voy a mostrarles algo un poco diferente. Voy a cambiar el tema de la salud un momentico. ¿Qué es lo que tienen que hacer estos futbolistas con la salud? Probablemente no mucho, pero me gusta incluirlos en la conversación. Cuando ustedes miran los futbolistas, independientemente de la edad en que empiecen, ya sean profesionales o muy jóvenes, como ven aquí, sus calentamientos son los mismos. Cada una de las veces, cada vez que entran a la cancha, hacen el mismo calentamiento cuando están pequeños
y cuando están más grandecitos y cuando son profesionales. ¿Por qué? Porque si podemos crear una experiencia en la parte fundamental, podemos mirar la complejidad, ya podemos asumir complejidad como sistema, como jugadores, podemos hacer cosas más complicadas y sofisticadas si ya se maneja lo fundamental. De lo contrario, y si la cultura no es fuerte y si no está allí implementada, no es imposible, pero es increíblemente difícil y es muy difícil lograr los resultados, y todos estamos tratando de lograr los resultados para los pacientes. Esta es una diapositiva que muestra algo para nosotros. Nosotros le decimos a los empleados, nosotros no estamos buscando palabras porque no lo somos, pero cuando los reclutamos, los felicitamos. Y hay cosas que son muy emocionantes para nosotros en la medida en que llegamos a los puntos de calidad como líderes de estos premios de calidad. Esto es sumamente importante, no solamente para los líderes, sino para lo largo y ancho de la organización. Se debe celebrar porque lleva a los líderes a los diferentes niveles, las personas en los hospitales, en las noches, los fines de semana, aquellos que tienen que sacar la basura, los que tienen que traer la comida, asegurarse que la gente se coma. Esto es un esfuerzo en grupo y se necesita a todos para que esto se haga. Tenemos que celebrar la calidad con estos premios, pero voy a mencionar otros. Los mejores empleados, los 4 mejores empleados fueron los 3 mejores en la nación. Nosotros somos número 3 en salud y fuimos número 3 en esta planta de empleados. Y esto es muy importante, es especial para nosotros celebrar que tenemos una cultura que atrae a las personas que aman trabajar allí, y por lo que aman trabajar allí, quieren hacer lo mejor para sus pacientes y para las comunidades que se atienden. Entonces a los cuidadores tomamos esta satisfacción de ellos con mucha seriedad, medimos la satisfacción de los pacientes, como lo pueden imaginar. Y lo otro que quiero mencionar es en la parte superior derecha, el hecho de que nos reconocieron con Magnet en cada uno de los hospitales. A excepción del que acabo de abrir. Entonces, tenemos el estatus Magnet y hemos celebrado realmente la enfermería, el empoderamiento de las enfermeras y ayudar a las enfermeras y enfermeros llegar a sus más altos niveles de licenciamiento. Hace unos años también ayudamos a uno de nuestros hospitales afiliados en la Ciudad de México llegar a un nivel de éxito también. El hospital ABC en México, ellos son el primer hospital en Centroamérica en lograr este nivel y el segundo en América Latina después de Albert Einstein en Sao Paulo. Entonces sí creemos que crear esa cultura dentro de nuestra enfermería y ese relacionamiento, este empoderamiento de la enfermería es sumamente importante para la fuerza de trabajo. Pero antes de celebrar muy rápido, quiero que hablemos de la palabra unparalleled o sin paralelos. Entonces quiero mostrarles los detalles que tienen que ver con estos puntajes que tenemos aquí. De nuevo, eso no lo mencioné anteriormente. Lo rojo es por debajo del 50%, lo amarillo es por debajo del cuartil superior y el azul es cuando estamos en la parte superior. Estamos hablando de todos los hospitales académicos de Estados Unidos. Este es un logro importante. Pero miren todavía tenemos mucho trabajo que hacer y eso lo sabemos. Por lo tanto, así es como consideramos que reforzar en la cultura es importante, cómo se fijan las metas, cómo se puede llegar a lo fundamental, cómo podemos llevar un hospital, por ejemplo, el quinto, cómo lo están haciendo, cómo les está yendo, cómo podemos ayudar a los otros oficiales, cómo podemos tomar las lecciones aprendidas de una organización y compartirlas. Casi que esto nos lleva a las cosas que hemos estado hablando para los que se desempeñan mejor, que son bastante colaboradores. Esto es lo que queremos celebrar, pero nunca vamos a llegar allí porque queremos trabajar incansablemente en esta búsqueda de mejora
para nuestros pacientes. Estas son las 6 áreas. Yo creo que tenemos el mejor scorecard para medir el éxito. Esto no solamente se trata de nosotros medirnos hacia nosotros mismos, sino comparándonos con otras importantes instituciones del país. Entonces, cuando miramos esto, a menudo recibimos la pregunta de ¿cuál es la más importante de estas 6? Y yo creo que esto es algo que voy a describir en la siguiente diapositiva. En la década de los 90, algunos de ustedes ni habrán nacido, este es un autor muy popular y hay un concepto en donde tenemos un triángulo de hierro de la salud, de que uno no puede lograr las 3 cosas, sino si nos escogen 2, se sacrifica la tercera. Entonces, si tenemos calidad, alta calidad y alto acceso, entonces el costo no va a ser más asequible. Si tenemos un costo más bajo y mayor calidad, vamos a sacrificar parte del acceso, etcétera, etcétera. Y muchas personas, muchos líderes que estaban trabajando en eso dijeron, bueno, ¿qué estamos sacrificando? Y miramos un líder diferente de negocios, Jim Collins, y una de las cosas que hizo Jim Collins es un excelente escritor, y una de las cosas que mencionó es celebrar el fin. Madison's Dilemma habla del I. Entonces, ahora cuando miramos cómo podemos nosotros o cómo podemos acoger la palabra I y no la palabra O. Entonces, en vez de decir cuál de estos es el más importante, ¿por qué no nos enfocamos en todos? Tenemos que enfocarnos en cada uno de ellos, no tenemos que escoger uno, no tenemos que sacrificar la calidad sobre el costo, sobre el acceso. Creemos que ustedes pueden acogerlos todos y trabajar con todos continuamente, porque con una mental de la I es mucho más poderosa frente a una mental de la O. Entonces, quiero verificar mis notas porque quiero asegurarme que lo tenga bien. Entonces, cuando estábamos mirando la visión del segundo siglo, cambió y resaltó la palabra I. Nos dimos cuenta que incluso de pronto se estaba subestimando el I, el poder de la palabra I. Y les quiero contar a ustedes un poco más sobre esto, pero cuando piensan en la palabra I, no es tan poderosa. La palabra and o y es una palabra, no sé si la palabra número 36 en español, and es la palabra, o y es la sexta palabra más usada, y o es la palabra número 24 más usada. Entonces sabemos que y es mucho más poderosa que el o, y de nuevo tenemos que continuar en la medida en que miramos los vientos del futuro en la salud. Tenemos que acoger esta manera de pensar utilizando la palabra y. Nosotros sí cambiamos el I en la innovación, entonces vamos a continuar. Cuando pensamos en los tiempos desafiantes que tenemos en la salud, aquí es hacia donde vamos en la innovación. En Estados Unidos, por lo menos, la población mayor de 65 años, si miramos el crecimiento en lo siguiente, entre el 2025 y el 2020, vamos a ver un crecimiento de 42% en la población que envejece. Al mismo tiempo, la fuerza laboral, la mayoría, de 19 a 94 van a crecer un pequeño porcentaje, en un 4%.
y la población menor de 18 va a caer. Esta es una estadística de Estados Unidos, pero estamos viendo una caída en la tasa de natalidad de todo el mundo. Y de hecho, esto es una preocupación bastante considerable en la medida en que miramos cuál va a ser las necesidades de salud para esa población que envejece. Hay más noticias, lo siento, pero en la población mayor de 85 va a crecer incluso más, un 168%, o sea que la necesidad de salud va a crecer incluso para personas mayores de edad en los siguientes años, mientras que la fuerza laboral que necesitamos para cuidar esta población se va a seguir reduciendo. Esto es un problema desafiante que tenemos en Estados Unidos, pero yo creo que es un problema que hemos tenido todos, la fuerza laboral y la fuerza del futuro y las necesidades han caído. Nuestra fuerza laboral debe evolucionar para poder satisfacer las necesidades de salud a futuro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una de las formas en que planeamos hacerlo en Houston Methodist es a través de innovación. Nuestro recorrido de innovación empezó de una forma un poco rara. Tenemos una serie de líderes, incluida yo. Estábamos intercambiando artículos o algo que era interesante. Alguien estaba haciendo algo de pronto con un dispositivo o alguien que estaba haciendo algo con algunos cambios que estaban haciendo. Estaban implementando tecnología de diferentes formas. Entonces estaban creando unos resultados diferentes. Empezamos a preguntarnos cómo podemos hacerlo. Entonces fue un grupo de nosotros y era estábamos enviándonos cosas y finalmente nos reunimos y como por broma dijimos, el nombre era DIOP. Digital Innovation Obsessed People, o sea, personas obsesionadas por innovación digital. Entonces, casi que esto lo formalizamos, pero era bastante laxo, no era el trabajo de alguien, era algo que todos estábamos haciendo. En ese momento, casi que sucedió de manera orgánica. Las personas que se preocupaban por la innovación, que estaban interesando, tenían que decir, oiga, este es su trabajo, quizás no le guste. Esto es algo que pasó orgánicamente en nuestra organización, pero eventualmente formalizamos esto y creamos esta red de innovación que se volvió el Houston Methodist Center para la Innovación. Esos son los principios rectores de innovación en Houston Methodist y surgieron. La innovación no puede ser la responsabilidad de una persona o de solamente un grupo de personas que sean dueños de la innovación. Así no funcionan las cosas. Somos una fuerza laboral. Estamos hablando de 34,000 empleados, más 1.300 médicos. Entonces, estos son los principios rectores que tenemos. Tiene que ser transformador. No puede ser algo que sea chévere de hacer o que eso no va a marcar una diferencia. Y esto nos vuelve a llevar de nuevo al hecho que, independientemente de lo que quieran hacer en torno a la innovación, creemos que no solamente se trata de dinero. Uno no puede sacar dinero suficiente. Uno tiene que tener la cultura para poder hacer este tipo de cambios. Lo que queríamos ahondar mucho en la investigación. Ustedes van a ver cómo hicimos gran parte de esto. Y la agilidad fue muy importante. Adoptamos este mantra, muchas compañías también lo tienen, de tener éxito, fracasar, tener éxito, fracasar. Entonces no quiero afectar a nadie, pero si vamos a tener este mantra, debemos tener la mentalidad, tenemos que hacer las cosas de manera diferente en este espacio para poder tratar la innovación. Si hay cosas que no funcionan, vamos a tener que seguir hasta que las saquemos adelante. Esos son los bloques de construcción o los bloques base de innovación. Es importante nuestro viaje y cada uno de ustedes tiene su viaje de innovación. Entonces, lo que tenemos que reflexionar en esta cultura de la organización es que para nosotros esto es lo que es importante. Eventualmente es algo que no es negociable.
una infraestructura informática fuerte, líderes de informática, relacionamiento de ellos. Sin embargo, el Centro de la Innovación no lo lidera informática. Eso lo vimos en otras organizaciones como un fracaso. Informática a menudo lidera estas innovaciones, pero no eran prácticos, por lo tanto no se utilizaban o no eran consistentes y realmente no se lograban los resultados, independientemente de que fueran financieros o de calidad o de satisfacción del paciente. No se relacionaban con las operaciones o no se conectaban. Entonces el CEO del hospital académico, que con seguridad tenía mucho más que hacer antes de eso, pero que fue integral, tomó el rol de líder para ser el jefe de innovación en el centro médico. Y eso es muy importante de nuevo, porque queríamos resultados, queríamos hacer las cosas que generaran cambios transformacionales en la organización, y eso lo hicimos a través de ello. Ustedes pueden ver los otros, soporte ejecutivo de la Junta, la creación, la salud técnica, vamos a mencionarlo más adelante, y cómo es que vamos a hacer algunas inversiones y cómo se vería esto. Y vamos a medir esto de manera muy diligente cada día y cada vez. Realmente quería asegurarme de que si vamos a tener resultados que se vean en todo el sistema 24/7 y que marquen una diferencia. Entonces empezamos con un Tech Hub, un centro tecnológico. Entonces empezamos haciendo pruebas con diferentes tipos de innovación digital, diferentes dispositivos y cómo era que funcionaban ellos en estos entornos. Trajimos a los cuidadores, los tenemos a otros empleados de Methodist y vimos cuáles, y trajimos muchos proveedores, también muchísimos proveedores. No estábamos desarrollando nosotros mismos la tecnología y nos dimos cuenta rápidamente que para nosotros necesitábamos algo que ya se había piloteado en otro lado pero que pudiéramos adoptar y resaltar una serie de cosas, porque esto puede ayudar a bajar los costos en la medida en que miramos temas de innovación. Hay cosas que ya se han desarrollado, nos puede ahorrar costos, entonces no nos alejamos de eso, pero sí encontramos una alianza con algunos proveedores que nos ayudaron en nuestro recorrido, en nuestro viaje de innovación al inicio. Este es uno de los que estábamos mirando en el Tech Hub al inicio, en enero del 2020, que va a ser muy importante. ¿Cómo podemos hacer cosas remotamente? Por ejemplo, tablets y algunas otras cosas. Pero esto es el abordaje del Centro de Innovación. Entonces tenemos una idea, miramos a qué familia será. Estamos hablando de una solución de recursos humanos, que lo que queremos contratar gente. Hay muchas personas ya que están buscando por trabajo después de las horas laborales y no tenemos mucha gente disponible para ellos. Entonces esta fue una de las cosas que nosotros, para poder ayudar con el proceso de aplicación, para responder las preguntas frecuentes, había un chatbot. Entonces, en la medida en que aumentábamos la inteligencia en torno a ello, pudimos realmente agilizar el proceso, hablar con las personas y contratar a las personas en periodos cortos de tiempo. Tenemos diferentes categorías: enfermería, atención directa a los pacientes, otras áreas. De hecho, en el área de servicios globales tuvimos el chatbot, porque el número de los pacientes ya venía de otras partes del mundo, muchas del Medio Oriente. Entonces pudimos realmente hacer algunas cosas inicialmente. Después de esto también hacemos muchos pilotos, que ya lo mencioné, enfocados en el retorno de la inversión. Si van a ser transformacionales para nosotros, si es algo agradable de tener. Ahora, ¿cómo los podemos graduar? Sacarlos del centro de innovación hasta el flujo de trabajo, para saber quiénes somos como organización y cómo lo vamos a hacer. Entonces, son las personas que realmente no lograban hacerlo. ¿Cómo podíamos rápidamente? ¿Qué fue lo que aprendimos de ello? Incluso si vamos a continuar con nosotros, ¿qué es lo que aprendemos de ellos? ¿O cómo podemos construirnos mejor en el futuro?
Uno de estos fue el programa de teleenfermería. Recuerden cuando hablamos que en el 2020 estábamos jugando con las tabletas en ese momento. En el 2020 eso se volvió muy importante, cobró mucha importancia porque tuvimos déficit de enfermeras, estábamos en la mitad de COVID, tuvimos cosas que estábamos piloteando. Una de esas fueron los iPads. Entonces pudimos desplegar bastante rápido estos iPads y eso fue sumamente importante para nosotros. Entonces, esta es la teleenfermería que se volvió una parte muy crítica de nuestro grupo de enfermería, pero inicialmente, incluso en el 2020, estaba solucionando un problema que tenemos porque no teníamos suficientes enfermeras. Muchas personas que puedan atender a los pacientes, hay muchas personas que tenían que atender a los pacientes remotamente. Entonces ya empezamos a manejar las enfermeras. A menudo estaban asustadas sobre cuáles iban a ser los pasos en torno a la teleenfermería y cómo iba a afectar la fuerza laboral. Hicimos mucha gestión del cambio y nosotros hicimos pilotos con ellos asegurándonos que hiciéramos las cosas bien para tener los resultados. Pero ¿qué pasó? Hay muchas funciones que no exigen enfermería y todos lo sabemos. Entonces pudimos descargar esto a través de la teleenfermería. Eso es dispendioso, se necesita mucho tiempo para las enfermeras. Entonces esto les dio a ellos una oportunidad para enfocarse más en su trabajo. Y como pasamos mucho tiempo en la cultura, creemos que lo hicimos bien. El cambio no fue fácil, pero sí pudimos cambiar a las opiniones de las enfermeras y de los pacientes. Unilateralmente los pacientes decían, bueno, yo no quiero hablar con un tablet, yo estoy en un hospital, entonces alguien tiene que venir a cuidarme. Pero una y otra vez, cuando se satisfacían las necesidades inmediatas a través de la teleenfermera, empezaron a acogerlo, las personas empezaron a acogerlo y rápidamente se volvió parte de la cultura. Ahora ustedes van a ver a dónde está creciendo esto. Me salté lo de la tele-UCI, es una historia, hicimos un piloto en esto y de nuevo cuando llegó COVID, cuando nos afectó COVID en marzo, rápidamente pasamos a la implementación. Estas son algunas de las maneras en que respondimos a la crisis que surgió cuando trajimos a las enfermeras y a los cuidadores y por esto y por el change plan, por la gestión del cambio, pudimos mejorar la vida de los pacientes y también miramos cómo podíamos pensar en la fuerza del futuro, cómo vamos a satisfacer las demandas. Los pacientes van a necesitar más atención y no tenemos cuidadores para ellos. Esto nos llevó a una cámara en cada una de las salas. Lo tenemos, estas cámaras permite escuchar el ambiente, video, nos permite conectarnos también. Tenemos recientemente, bueno, hace unos meses, en un día, las teleenfermeras solucionaron 36 problemas inmediatamente. Entonces, algunos pueden ser personas que hacen seguimiento al riesgo o cosas que están monitoreando. 3 de estos pacientes necesitaban tener intervención de un médico, ya sea un procedimiento u otra cosa, porque estaban en peligro. Entonces, en la medida en que desarrollamos el programa de teleenfermería, también utilizamos inteligencia artificial para poder ver modelos predictivos. Tenemos estos pacientes con estas características, entonces tenemos que mirar cuáles son los subconjuntos, o tenemos que mirar cuáles son los otros riesgos que pueden afectar al paciente. Por lo tanto, estas son formas en las que estamos tratando de prestar atención físicamente y digitalmente. Lo que luego estábamos hablando, la inteligencia ambiente en la sala de operaciones. Como ustedes sabrán, las salas de operación tienen muchos equipos, instrumentos, dispositivos.
Y era simplemente para hacer seguimiento, era para poder eliminar el error humano en cuanto al momento en que entra y sale el paciente de la sala de operación. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que raramente era correcto. Entonces, esto lo que nos permitió hacer es no depender de los humanos. Y entonces, al hacerlo, también miramos en dónde podemos obtener mejores eficiencias. Hicimos mucha gestión de cambio con los médicos, el personal de la sala de operación. Entonces, prendemos el video. Y cuando prendimos el video, pudimos ver que teníamos gran cantidad de instrumentos que nos estaban utilizando por parte de los médicos. Entonces, eso nos permitió a nosotros también dejar de llevarlos a la sala de operación, si no los van a usar. Entonces, podíamos ahorrar muchísimo dinero de esa forma. Pero una de las cosas que no hicimos bien fue que no hicimos la gestión de cambio cuando encendíamos el audio. Los médicos estaban súper incómodos con esto. Entonces, toda esta confianza que habíamos creado prendiendo el video se volvió un reto, un desafío para nosotros cuando prendimos el audio, porque la gente decía, bueno, todo el mundo sabe qué está pasando en la sala de operación, pueden surgir temas legales. Entonces, esto se los quiero traer. Incluso si tienen la cultura bien, hay veces uno puede fallar. Entonces, volvimos y nos recuperamos. Pero ¿sabe qué nos recordó hacer esto? Cuando las personas ponen las cajas negras de los aviones, que no son negras sino anaranjadas, los pilotos no querían que alguien los escuchara hasta que se conectaron con la seguridad de la aviación. ¿Cómo podemos hacer que la aviación sea segura? ¿Cómo podemos hacer que el OR sea más seguro o la sala de operación más segura y más eficiente? Si tenemos mejor atención, eso va a ser mucho mejor para los médicos. Entonces, estas son las cosas que son sumamente importantes para nosotros. Obviamente, cómo se utiliza la innovación. Vamos a ver un aumento en los costos, obviamente. Pero cuando tengamos este cambio transformacional, es ahí la importancia del asunto. Entonces, aquí miramos esto y tenemos que rendir cuentas por estos principios. Tengo un ejemplo adicional cuando hablamos de monitoreo de signos vitales por biointeligencia. Esto es aquí se puede medir la tasa de respiración, la piel, todo. Entonces se le conecta al paciente y remotamente se puede monitorear y no tienen que ir continuamente para poder revisar los signos vitales del paciente. Pueden cambiar desde el momento en que usted cambió. Este es un monitoreo constante. Entonces pudimos poner inteligencia artificial para poder medir cómo es que los pacientes están físicamente, y eso ha cambiado las reglas del juego para poder reducir los costos en la atención de enfermería y ha mejorado la satisfacción de los pacientes porque no tenemos que levantarlos todo el tiempo a menos que tengamos que hacerlo. Entonces esto lo hemos hecho de manera oportuna. Hay oportunidades para atención domiciliaria y vamos a continuar trabajando en eso en el sistema, pero en cualquier momento más o menos unos 1.800 pacientes tienen un monitoreo de biointeligencia en cualquier momento, en cualquier día dentro de Methodist. Esta es mi última diapositiva. Creemos que la innovación realmente no es un destino, es el recorrido para poder seguir andando sin paralelos. Vamos a tener que continuar identificando la innovación que mejora la calidad de la atención. Vamos a tener que ahoquear la palabra y tenemos que buscar mejores formas de entrenar a nuestros médicos para que sea mucho mejor para todos y que sean responsables de mantener esa cultura que nos permite a nosotros triunfar. Muchas gracias por escucharme el día de hoy.
Thank you so much for the presentation and for Gracias por la presentación y por compartir su conocimiento y por su experiencia en este hospital. las personas a que hagan las preguntas a través del escaneo del código QR. Por favor, pueden hacer sus preguntas. Pueden hacerlas en español y en inglés. Okay, meanwhile, we have some questions. I have some questions. Aquí tengo algunas preguntas para usted. Aquí tenemos un hospital. Esta es una experiencia excelente para nosotros. Yo creo que debemos aprender mucho con estas experiencias. Tengo una pregunta rápida, pero de repente las personas del hospital pueden tener preguntas también, pero una de las preguntas que tengo es esta. En muchas situaciones, los presupuestos de innovación son los primeros que cortan. ¿Podría compartir estrategias sobre cómo podemos ahorrar los recursos y garantizar un financiamiento sostenible para la innovación, incluso en estos tiempos financieros tan limitados? Una de las cosas que hacemos es que establecemos un presupuesto inicial bastante bajo, pero en la medida en que yo siempre hablo del enfoque incansable en resultados. En la medida en que pudimos mostrar los resultados o los ahorros, pudimos utilizar los ahorros que venían de la innovación y de la implementación para poder alimentar mayor innovación. No era nueva plata que se daba, sino que estábamos tomando parte de los ahorros que habían logrado a través de la innovación para poder implementar. Y se necesita algo de disciplina para poder hacerlo, pero pudimos tener éxito o triunfar a través de ese modelo. Muchas gracias. Invitamos a las personas para que hagan las preguntas. We have one question for the audience. ¿Usted ha considerado implementar este sistema en otros estados o en otros países como Colombia? ¿O qué evita que ustedes expandan este sistema? Nosotros sí tenemos algunos, de nuevo. Como le mencioné, somos un sistema de 7 hospitales y nos hemos ensayado estas cosas principalmente en nuestro centro principal académico. Ahora, el Cypress, como le mencioné, que es el del futuro, estamos utilizando estos porque hay diferentes tamaños. Solamente estamos hablando de 100 camas, a pesar de que puede crecer a 300, 400 camas, pero en este momento son 100 camas. Estamos tomando las lecciones aprendidas de los otros hospitales con otros centros académicos médicos en Estados Unidos y también, al menos inicialmente, en el Medio Oriente y en México, que son aliados que ya tenemos dentro del sistema. Tenemos tiempo para más preguntas. ¿Cómo podemos llevar esta tecnología a lugares de difícil acceso y recursos escasos de nuestros países? Tenemos muchos municipios con recursos limitados. ¿Cómo podemos hacer esto? Una de las cosas en las que nos enfocamos nosotros en los últimos 2 años es el acceso. Y nos hemos dado cuenta que tuvimos tantas formas diferentes para un paciente, para que pueda acceder a nuestro sistema, y muchos son terribles, o sea que son consistentes, pero consistentemente malos. Entonces, en este momento, los pacientes pueden entrar en línea y para citas de radiología, incluso para algunas especiales todo eso lo puedes hacer en línea. Entonces esto les permite aprovechar los horarios de los médicos, trabajar tras bambalinas con ellos para poder mejorar el acceso. Y una de las cosas que hicimos, los horarios de los médicos eran bastante desafiantes, pero hay cosas que no deben ser tan complicadas como radiología o mamogramas. Estas son cosas donde podemos abrir acceso adicional. Entonces, estas son formas en donde podríamos ganar mayor consistencia. Uno de los hospitales
hacían citas cada 20 minutos para un mamograma, otro cada 30 minutos para un mamograma. Debería ser lo mismo, es el mismo hospital. Entonces, si miramos en dónde podemos crear eficiencias en el sistema y ofrecer este acceso mucho más fácil para los pacientes en línea, yo creo que ese va a ser un movimiento bastante importante para nosotros. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Cuál ha sido el ejemplo de innovación más exitoso que puede compartir? Yo creo que ya los compartí la mayoría, pero hay uno que compartiría adicional que se llama CareSense. CareSense es para los pacientes que reciben mensajes de texto antes de llegar al hospital y sus familias reciben esos mensajes de texto cuando ellos están en el hospital. Por ejemplo, les van a dar de alta mañana. Entonces, por ejemplo, en ortopedia, por ejemplo, estos mensajes están adaptados. Se necesitó tiempo, pero están adaptados para cada línea de servicio y para los diferentes procedimientos dentro de la línea de servicio. Si de pronto tiene una cirugía de rodilla, el mensaje que usted va a recibir es diferente frente a una cirugía de cadera. Ese es un ejemplo fácil. Digamos, 2 días después de la alta del hospital, una de las cosas que le van a decir es que usted debe estar caminando, la inflamación debe bajar, pero si está rojo, está bien, no tiene que venir al hospital. Si está un poco rojo. Sin embargo, si está rojo y tiene inflamación, tiene que comunicarse con el médico. Yo creo que han sido muy importantes porque cuando se da de alta a la familia, se da mucha información y todo el mundo quiere llegar a la casa. Entonces, hay veces se le olvida a uno. Entonces, CareSense puede reforzar la información compartida y asegurarse que el paciente sepa que, bueno, esto es importante, esto está bien, no debería preocuparme por esto, o esto es algo en donde me debería preocupar. Entonces, reduce el número de llamadas a las oficinas de los médicos, el número de pacientes que vuelven a la sala de urgencias, y es una carga también para las familias porque tenerlo que llevar al hospital, en especial si es innecesario. Entonces, yo creo que es una ganancia también muy importante para nosotros. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta adicional. Hay muchas preguntas, pero solamente tenemos solamente tiempo para una pregunta. ¿Cuáles son los retos con la población asiática, en especial la pequeña población asiática por encima de los 85? No sé si tengamos tiempo para esta pregunta. Bueno, yo creo que el reto más importante es la integración de la atención, los cuidadores, las familias, que todos sigan la misma página. Yo creo que a menudo, infortunadamente, tenemos especialistas que son muy buenos en su especialidad, pero de pronto formulan un medicamento que soluciona un problema, pero crea un problema diferente. Entonces, yo creo que asegurarnos de que en los hospitales o que los médicos que sea el respaldo de ese paciente, se asegure de que la atención esté integrada para los pacientes, para que cuando hagamos cosas para ellos no estemos generando un problema diferente y que se solucionen los problemas de manera más holística. Eso aplica a todas las personas. No solamente nos enfocamos en solucionar problemas en salud, sino en empezar temprano para poder ayudar a las personas que sean mucho más saludables durante su envejecimiento, para que tengamos vidas más largas, mucho más saludables en los sistemas de salud. Doctora Katy, ya nos quedamos sin tiempo. Gracias por compartir su conocimiento y su experiencia. Muchas gracias, doctora.
capítulos sorprendentes. Aprendimos que hay personas que viven muchos años y me pregunto, ¿será que saben un secreto que los demás no vemos? También nos dimos cuenta de adentrarnos en el bosque y yo me pregunto, ¿qué pasaría si pudiéramos entender el idioma de los árboles? También aprendimos a que la innovación es como un abrazo. Entonces, ¿el futuro necesita más abrazos o más máquinas? Y para cerrar este camino tan maravilloso y esta primera parte, llega Viviana Alonso Marroquí con una invitación hermosa. Regenerar el futuro con la sabiduría contemplativa y la cultura del fuego. Y me pregunto, ¿será que el fuego es como un corazón que late y que nos recuerda que el amor siempre nos va a salvar? Entonces, démosle un fuerte aplauso y la bienvenida a Viviana Alonso. Hola, buenas tardes. Ese es el mejor presentador que me ha tocado en la vida. Gracias. Coloquio Regenerar el Futuro, Sabiduría Contemplativa y Cultura del Fuego. Olga Arbeláez y Juan Manuel Serna Urrea, docentes, Escuela de Educación y Pedagogía, UPB. Gracias por estar aquí, por continuar con nosotros en nuestra escuela de verano, Saberes Ancestrales, Regeneración de la Vida. Quiero invitar a este espacio al doctor Serna, quien nos acompaña, y siento pues que para la universidad y quienes estamos aquí, quienes vamos a poderlo ver posteriormente por los canales de la universidad, es un gran placer contar con tu presencia, doctor Serna. Bienvenido. Y está con nosotros la doctora Olga Arbeláez. Sí, yo creo que en la mitad, doctor Serna. El doctor Serna es especialista en saberes ancestrales, es doctor, es profesor, 68 años de experiencia como docente, investigador, con una vida de inmersión profunda con los pueblos indígenas en nuestro territorio, con un reconocimiento a la cosmogonía y las lenguas de nuestros pueblos indígenas colombianos. Y la profesora y compañera Olga Arbeláez es lingüista, es educadora, es magíster en desarrollo, y la profesora ha estado liderando este convenio del Instituto Misionero Antropológico IMA con la universidad, con la UPB, llevando educación a los pueblos indígenas, comunidades campesinas, afrodescendientes, en zonas de bastante vulnerabilidad en nuestro territorio. Entonces, con esa experiencia de una vida trasegada, caminada al lado de las comunidades indígenas, los dejo pues con esta pareja tan hermosa, y ahora vuelvo y los acompaño en el cierre. Gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo especial para todos los que están en el aula y un agradecimiento a la organización de la Escuela de Verano por abrirnos este espacio. Quiero decirles personalmente que me siento muy honrada y muy agradecida con la vida y con la universidad por haberme permitido estar al frente de un programa tan interesante como la licenciatura en etnoeducación, un programa que alberga la mayor diversidad étnica y cultural del país. Es un dato que nos da el Ministerio de Educación Nacional. Alrededor de 48 etnias, más de 50 lenguas indígenas, poblaciones afros y sus variedades y campesinos configuran el universo estudiantil de este programa.
Es una experiencia que desarrolla la universidad en convenio con el Instituto Misionero de Antropología hace más de 50 años. Es decir, la universidad tiene en su haber un capital cultural de la diversidad lingüística maravilloso. Y justamente por haber conocido y estar de cerca de las poblaciones indígenas, afros y campesinos, pues nos atrevimos con el profe Juan Manuel a plantearnos este conversatorio sobre las culturas contemplativas y la cultura del fuego. Ustedes entenderán que nosotros, los de este otro lado, que cohabitamos en estos mundos tan plurales, somos cultura del fuego. Nos caracteriza la transformación permanente y que eso está bien. No es exactamente una postura negativa o cuestionante el hecho de que queramos transformar lo que permanentemente estamos construyendo. Pero cohabitamos con unas poblaciones que tienen una forma de vida distinta, más sosegada, más contemplativa. Y nos permiten entrar en un universo distinto, conocer otras formas de vida, otros estilos de pensamiento que nos hacen pensar en un futuro regenerativo. El profesor Juan Manuel tuvo el privilegio de vivir por más de 5 años en los territorios indígenas, en comunidades indígenas. Y durante mucho tiempo nos ha acompañado con sus historias y nos ha enseñado cómo es que la sabiduría ancestral vive de forma regenerativa, muy coherente con lo que somos. Los seres humanos, al poseer lenguaje, tenemos naturalmente la posibilidad de regenerar la vida a través de la palabra y lo que eso significa. Y los pueblos indígenas han comprendido eso de manera magistral. Profesor Serna, tenemos poco más de 10 minutos, 15 minutos. Yo quisiera que usted nos cuente en detalles aspectos con los que usted se encontró cuando vivió en esos territorios que nos permite hablar y comprender un poco las culturas indígenas en este aspecto de lo regenerativo. Muchas gracias. Quiero saludarlos a ustedes muy cordialmente, agradecerle a la universidad y a los organizadores de este encuentro el honor que nos conceden de compartir con ustedes algunos aspectos interesantes de lo que es la otra cultura, no, las otras culturas que tuve la satisfacción de vivir y convivir. Dice el gran investigador Gerhard Reichel Dolmatov que los indígenas colombianos tienen saberes que no solo son importantes para la tribu o para la región, sino también para el género humano. Y es realmente un acerto que se puede comprobar. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de combatir los estereotipos que hay con relación al mundo indígena, al mundo silvícola, que tenemos nosotros los occidentales con la prepotencia que nos da pues el saber la ciencia y el dominio de muchas cosas. Creer que los indios son brutos, por ejemplo, está dentro del saber de las costumbres populares muy arraigado. Cuando le dicen a alguien no sea indio, ¿no? O el indio que no le hace a la entrada, le hace a la salida, ¿no? Indio comido, indio ido, el indio hiede. Hombre, ese irrespeto indudablemente que parte de una mala educación y también de unas fallas tremendas que tenemos en nuestro sistema educativo, porque todo esto hay que criticarlo. En realidad,
Eso no es verdad. Eso no es, los indios saben, los indios son éticos, son correctos, son honrados. No digan que son ladrones, que la malicia indígena, que los tumbadores. Los que se tumban son los que creen que van a engañar al indio. Esos son los que se tumban, ¿no? Porque el indio no es bobo. Y otro aspecto que ya tiene que ver con mi profesión de lingüista es decir que no son lenguas indígenas, sino que son dialectos. Es una ignorancia pues crasa llamar un dialecto a una lengua perfectamente conformada, simplemente porque no es como la mía, porque nosotros tenemos esa visión teratológica, ¿no? O esa concepción teratológica del otro, ¿no? Teraton en griego es monstruo, y el que no es como yo es un monstruo. Eso lo vemos muy comúnmente. En realidad, las lenguas indígenas son lenguas perfectamente conformadas porque tienen todos los niveles lingüísticos que necesita una lengua. Tienen un nivel fonético propio, un nivel morfológico propio, un nivel lexical propio, un nivel sintáctico propio y un nivel supersintáctico propio. Cada una de ellas. ¿Cuál es el problema? Lo que tenemos en Colombia es una gran variedad, una variedad inmensa que se dio por muchas razones. Primero, por lo que se llamó el etnocidio con la llegada de los europeos, y otro peor, la de los explotadores, de las riquezas que tiene nuestro país y en donde estaban habitando los indígenas, como la riqueza de la quina, por ejemplo, la bonanza de la quina, la peor de todas, la bonanza cauchera, ¿no? En donde cifras dicen que mataron a más de 50.000 indígenas nuestros vecinos peruanos, no los peruanos, no, unos bandidos, unos de la tal Casarana. Yo creo que hay que reevaluar muchas cosas. Los que han leído La Vorágine, por ejemplo, solo ven un rasguño de lo que es la realidad de lo que pasó allá. Yo tuve la oportunidad y la fortuna de oír la historia de La Vorágine contada por los que conservan esa memoria colectiva. Estos estereotipos se llevan, por ejemplo, al caso de que la mayoría de las lenguas nuestras eran ágrafas, ¿no? Eran los indios no sabía, hay muchos todavía que no saben leer y que no saben español, o sea, hablan español harapiento. Pero esa visión de creer que porque no saben leer o que porque no escriben son ignorantes es una estupidez de marca mayor. Porque es que ellos, con la ayuda de las plantas sagradas, en el Amazonas hay más de 30 alucinógenos que producen trances y que tienen funciones especiales, porque son llaves para entrar o ingresar a un saber determinado. Y entonces, en un mambiadero, por ejemplo, que se forma un subconsciente colectivo maravilloso y que se abre el cerebro, pues entonces allá los aprendices graban lo que tienen que aprender y no necesitan escribirlo. Porque en la selva no se puede sacar el catálogo como lo haría un gringo, por ejemplo, que caiga de pronto de un avión y llegue allá y saque el manual de supervivencia y se encuentre con un tigre y empiece a buscar la página de donde está el tigre, ¿no? Hasta diga tiger, ¿no? Y después pregunta, what kind of tiger? ¿No? Mientras tanto, ya el tigre se lo ha comido con todo el manual. Un niño sabe qué hacer cuando pasa eso, ¿no? Pero eso se lo enseñan desde la infancia, porque el sistema educativo de estos indígenas es maravilloso. Yo lo voy a escribir rápidamente porque esto da para mucho, pero en una comunidad tradicional, digamos, la educación típica se basa en estos 4 segmentos principales. Primero, normas de convivencia y respeto.
hay que respetar al vecino, hay que respetar el árbol, hay que respetar el río, hay que respetar la piedra, hay que respetar el animal, hay que respetar la naturaleza. No se puede hablar mal de otra persona si ella no está presente. Es decir, son una cantidad de hechos que inclusive están asociados con el consumo de la planta sagrada, como la coca, por ejemplo, el jibie. Cuando uno está mambiando, el código dice que usted no puede decir mentiras, que usted no puede hablar mal de otro, que usted no puede maldecir el tiempo. Y cuando envenenan la coca con químicos, entonces ella misma se saca su revancha, porque ya saben lo que pasa, ¿no? Cuando se vuelve cocaína. A ese primer segmento tiene que asistir toda la comunidad, porque es una enseñanza general de tipo socializador que es muy importante. Segundo segmento, para los jóvenes, enseñanzas prácticas para la vida. Cómo sembrar, cómo cosechar, cómo pescar, cómo cocinar, cómo improvisar. Un indio se encuentra con un arroyo crecido y no tiene una canoa. Hay una palma que tiene un tallo que es aplanado. Lo puede quebrar y en ese tallo se monta y es capaz de atravesar la corriente. ¿Cómo? Voy a poner un ejemplo práctico, ¿no es cierto? Cuando necesitan sembrar en una parte que está por fuera de la comunidad, está lejos, y tienen que viajar y garantizar la comida, ellos se llevan unas semillas de una yuca que se llama la yuca de los 3 meses. Van allá, limpian y siembran la yuca, pero al regreso, en un canasto muy grande, echan tierra de esa parcela con una yuca sembrada ahí o varias. Y cuando llegan a la comunidad empiezan a observar la yuca, a ver cómo está prosperando. Cuando ven que ya, en palabras nuestras, la yuca está hecha, entonces vuelven allá porque ya tienen garantizada la comida y se pueden quedar allá trabajando esa parcela. ¿Cómo se llama eso hoy en nuestra ciencia moderna? Esto es un clon, pero ellos ya lo sabían desde hacía mucho tiempo. El Amazonas tiene 70 microclimas y 70 microsuelos. Yo quisiera saber si hay un edafólogo de los que salen de aquí, de este lado, que pueda distinguir esas diferencias. Si no tiene un indio que le indique qué puede sembrar aquí o qué puede sembrar allí, está perdido. De manera que esas cosas que nosotros miramos con tanta, digamos, prepotencia, con tanta jactancia, resulta que no coinciden con una realidad que se vive en el otro lado, en el otro mundo. Porque aquí tenemos satélites para predecir el tiempo, pero ellos tienen uno más seguro para predecir cuándo va a crecer el río y hasta dónde va a crecer. Hay un pez que se llama el plateado, que cuando crece el Amazonas, por ejemplo, que ese sí crece, ¿no? Cuando el Amazonas está crecido, en la región de los lagos puede tener una distancia de 50 kilómetros de orilla a orilla. Ahí es donde se forman las famosas islas que ahora tenemos en conflicto, ¿no? Entonces, pues definitivamente, si no se preparan para que la creciente no coja las cosas que ellos guardan en el sótano de las malocas, como las nueces, por ejemplo, el pescado salado, el pescado seco, y una cantidad de productos que ellos mantienen ahí. Si no saben hasta dónde va a crecer el río, de pronto llega y se los lleva todo eso. Pero si saben cuánto es, pues entonces van y lo sacan y lo ponen en lugar seguro. Simplemente observan el salto del plateado y hasta donde salta el plateado, que es un pez bonito que da avisos, hasta ahí va a crecer el río. Profe Serna,
Perdón, yo creo que todos estos relatos que el profe nos está trayendo nos permite ir recogiendo el interés de esta conversación, profe Serna, sobre cómo en los territorios esa sabiduría se vuelve conocimiento, se vuelve supervivencia y es la posibilidad de que que sobrevivan, ¿no es cierto? Porque la selva no es fácil, porque hay lugares muy apartados, el desierto, que se vuelven casi que amenazas para la sobrevivencia, pero es tan poderosa la inteligencia humana que es capaz de encontrar sabiduría y buscar todos los recursos para sobrevivir en tantos ambientes. Son absolutamente admirables la diversidad de la población que habita en nuestro país. Yo quiero, profe, permítame, les cuento, es un relato que me acompaña a mí hace muchos años. Escuché hace más de 20 años al Taita Marcial, es un colega del Taita José Narciso, que es para nosotros un honor tener al Taita José Narciso aquí acompañándonos estos días. Taita, gracias por sacar el rato de estar aquí con nosotros. El Taita Marcial nos dio una conferencia absolutamente inolvidable y fue reveladora para el trayecto de mi vida. Fue a hablarnos del valor de las semillas. Y el Taita estábamos con los estudiantes de la licenciatura y llevó una canastita pequeña. Y en esa canastita pequeña llevaba semillas. Y empezó a sacar las semillas y decía: estos son los techos de nuestras casas, con esto construimos nuestras camas, esta es la comida, este es el arroz, este es el plátano. Y en cuestión de 1 hora y media, a través de todas las semillas nos construyó todo el universo posible, lo material y lo inmaterial. Muy interesante, porque entonces, en contraste, en este otro mundo, en el mundo occidental, en el mundo de las ciencias, hablamos de nanotecnología como un gran desarrollo de la inteligencia humana. Pues pensaba yo, oyendo a los ingenieros exponer toda la propuesta de la ingeniería en nanotecnología, decía yo, la naturaleza hace nanotecnología desde siempre y los indígenas lo descubrieron, lo aprecian, lo valoran y lo respetan. Cuando yo tengo que decirles que en este otro mundo, en el mundo en el que nosotros cohabitamos, en el mundo de Prometeo, que nos hubieran enseñado desde muy chiquitos el valor de las semillas, para apreciar lo que significa una semilla y para entender que esa yuca o esa papa que tenemos en nuestra mesa fue una semilla cultivada y cuidada para que sea sostenible y que regenere ella misma y la vida de nosotros a través de los alimentos, son los alimentos. Estos pueblos, esta gente tan maravillosa que hace parte de esta universidad hace tantos años, nos han enseñado esta sabiduría ancestral. Infinitas gracias, un homenaje para todos ellos, para los pueblos indígenas, para los campesinos, para las negritudes que por más de 50 años han pasado por las aulas de la universidad y que han dejado una huella imborrable y unos grandes aprendizajes sobre esos otros estilos de vida que nos cuesta a veces entender. Profesor, yo quisiera continuar. Continuar con por lo menos los segmentos del programa educativo tradicional. Es decir, un joven con esos conocimientos está preparado para la vida, porque esas son enseñanzas para la vida. Se puede casar, formar una familia, todo bien. Les voy a contar una curiosidad. Donde yo estuve, pues, no, estuve con los Nipó de la quebrada del Chontaduro, en Coemani se llama así.
Mani es agua, ¿no? El indio no duerme con la mujer. Y una vez le pregunté, oíste, ¿por qué no dormís con la mujer? Porque eso es muy antihigiénico. Los rodillazos, los codazos, el mal aliento y todos los vientos y todo lo demás. Eso no es bueno, hombre, ¿no? Se pierde el amor, se pierde el gusto, ¿no? Y hombre, esta gente es sabia definitivamente. Muchas gracias, doctor Serna. Olguita, les voy a recordar a ustedes que si tienen alguna pregunta, ahí tienen el código QR para que la realicen y yo la transmito aquí a los doctores. Doctor Serna, ¿cómo regenerar nuestra vida aquí, desde este otro lado? Con esa, digamos, con esa sabiduría ancestral y con lo que nos convocó hoy en este encuentro, que es el fuego que transforma, el fuego que nos junta, el fuego que hace familia, que nos pone a vibrar, y ese sentido contemplativo distinto que tienen los pueblos indígenas de hablar a otro ritmo, pensar más profundo, dirá el Taita Narciso, una vida para vivir bonito, para sentir bonito, para pensar bonito, que nos enseñan el pueblo Kamsá. ¿Cómo articulamos esa vida contemplativa, digamos, esos símbolos que representa el fuego para poder caminar distinto y regenerar la vida? Yo tuve la fortuna de compartir un tiempo con un sabio maya, ¿no? Y que además fue el ministro de Educación de Guatemala, ¿no? Llamaba Gilberto Salazar. Me dije, bueno, usted tiene un nombre cristiano. Y yo, sí, es que la cristianización nos cambió los nombres a nosotros. Y recordé yo que tenía un compañero, un colaborador, que en su lengua, quería decir hermoso recolector de hormigas. Pero cuando lo bautizaron, lo pusieron y es que custodio Junípero, y ahí se lo tiraron a ese pobre muchacho. Bueno, le voy a decir esto. Creo que hay que volver a la sabiduría indígena. No nos podemos volver indios, pero podemos aprender de ellos. Quiero terminar los segmentos de educación para que entiendan estas cosas. El tercer segmento es ¿quiénes somos? El problema de la identidad. Eso parece simple, ¿no? Pero, por ejemplo, la endogamia es muy peligrosa en comunidades pequeñas. Y por eso ellos tienen que saber exactamente de dónde vienen y a qué clan pertenecen. Y cuando una pareja se va a casar, ve y le pregunta a un Iyaima o a un Imairama que le diga a ver si hay algún peligro de que tengan algún punto de consanguinidad para evitar los problemas genéticos. Eso es de alta medicina, de alta genética. Y entonces, por eso ustedes casi no ven indios deformes, ¿no? Es una característica, a no ser que les lleven ustedes las enfermedades desde aquí, ¿no? Como la poliomielitis, por ejemplo, en donde hicimos unas grandes campañas de vacunación con estas vacunas. Y lo último, ¿en qué creemos, no? Yo quisiera que algún día hubiera un secretario, un ministro de Educación que fuera inteligente y pusiera un currículo de eso a trabajar en un país como Colombia, ¿no? Empezando por el primero, las normas de respeto y convivencia. Creo que hay que aprender mucho de estos amigos nuestros, hermanos nuestros, ¿no? Ancestros que acumulan muchos saberes, pero que lo más importante es tratar de penetrar en ese mundo desvistiéndonos de nuestras lógicas, porque eso se vuelve un problema grave. Gracias, doctor. Olguita, tú que has trasegado con las comunidades indígenas, liderando procesos de educación para todas estas comunidades afro, indígenas, campesinos, en unos lugares y en unos contextos de violencia profunda, pero también de gran riqueza de nuestro país. ¿Cómo recoger toda esta experiencia de manera valiosa? Y aquí junto dos preguntas que hace el público.
cómo recoger esta experiencia, pero también si lo tuviéramos que poner en 3 elementos que rescatamos de esa experiencia que has vivido con los pueblos indígenas y comunidades, cómo esos 3 elementos de sabiduría ancestral pueden ser una clave para nuestro presente y para nuestro futuro como comunidad, como territorios. Indudablemente que estamos viviendo una época muy paradójica, porque vivimos a una velocidad que casi que nos está negando la posibilidad de sentir. Eso es tan propio nuestro, ¿no? Pero a la vez estamos reclamando lentitud, pero déjeme un espaciecito, yo respiro y aprendo. Miren, los procesos de aprendizaje necesitan tiempo. Necesitamos más calma. Creo que el ejercicio que debemos plantearnos no es negar el avance de la ciencia, no es negarnos a la inteligencia artificial y a su velocidad, pero lo que tendríamos que hacer es no dejarnos arrastrar por ella y mantener una calma, es tomarnos el tiempo de darnos el espacio para aprender, porque a grandes velocidades no se aprende. El ser humano no nació con ese dispositivo. Necesitamos aprender a mirarnos a los ojos. Tenemos que aprender a conversar con el otro, a tomarnos el tiempo. Le decía yo al profe Serna cuando estábamos preparando que conversar con ustedes, hablando sobre la cultura contemplativa y la cultura del fuego, y decía, es que cohabitamos esos dos mundos. Entonces, digamos que nuestro gran reto y lo que tendríamos que estar trabajando en ello permanentemente es a que no nos invada uno sobre otro. Hagámosle resistencia a la invasión de la velocidad, de la tecnología, y no olvidemos lo tan propio y maravilloso de lo humano, que es tomarnos un tiempo para hablar, para vernos, para conversar, para recrear lo que nos hace tan únicos y tan especiales, que es la capacidad de conversar gracias a la lengua, gracias a esta maravilla de dispositivo que se llama el lenguaje, que nos permite crear cultura. Yo le quisiera agregar las lenguas indígenas son hermosas. Yo siempre pongo este ejemplo cuando voy a hablar de eso, porque claro, no tiene mucha relación con el español y por eso de pronto no hay mucha investigación. Allá donde yo estuve, ¿qué opinas tú? En la lengua de ellos se dice ¿de qué lado se acuesta tu corazón? Y una vez estábamos buscando en una traducción de un manual de la Cruz Roja, cómo se decía objetivo en lengua indígena, porque esa no es palabra indígena, pues, y le preguntamos a un viejo, inmediatamente nos dio el significado, genócano, que viene, las lenguas casi todas son aglutinantes, así como el griego, o sea, un indígena aprende más fácil griego o turco que español, por ejemplo, ¿no? O que inglés, bueno, con inglés también le va bien. Entonces, genode es un verbo que quiere decir tener la esperanza o buscar con esperanza. Gaika es el verbo querer, ¿no? Y hay una partícula sustantival, o sea, la esperanza que se quiere buscar. Así se dice objetivo en esa lengua, ¿no? La esperanza que se quiere buscar. Despidámonos en Muinica, profe. Guayoiri. 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 Muchas gracias. Quiere decir, te dejo mi voz contigo. Eso quiere decir, porque ellos valoran la palabra y la lengua. Entonces, si yo me voy, te dejo mi voz contigo. Aquí me quedo yo. Guayoiri. Pero como son tantos, hay que decir Guayoiri, o sea, a ustedes. O es tú,
Omoi es ustedes. Entonces, why omoi iri? O sea, les dejamos nuestro corazón con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Feliz.